La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Euroasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Habría provocado la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Según las opiniones de la época, se habría tratado de un acto de Dios. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de los pozos. Hoy es muy difícil comprender lo que supuso la peste en la Edad Media, una enfermedad de la que se desconocía todo salvo que el fin era la muerte. El terror colectivo provocaba situaciones límite, increíbles desde nuestra perspectiva actual, como las matanzas de judíos o los movimientos penitenciales extremos, y solo cabe pensar en trastornos de la conciencia causados por el pánico ante una situación incontrolada. Antecedentes de la peste negra. Realmente la peste negra no cuenta con antecedentes. Griegos y romanos relataron infinidad de pestilencias, pero eran epidemias muy localizadas en una ciudad o región concreta. La situación política encontrada por la agente infeccioso, la economía por parte había recibido cierto empuje, debido a las buenas producciones agrarias. La situación demográfica, por su parte, también aparentaba hasta los 80 millones de habitantes aproximadamente. Y por último, la religión seguía unificando a Europa bajo la Iglesia Católica. No termina de haber un acuerdo entre los historiadores, médicos y biólogos sobre qué agente infeccioso causó la enfermedad, por lo tanto no hay consenso si fue o no una variedad de peste bubónica u otra enfermedad distinta, como el carbón o la llamada peste negra. En aquel tiempo la medicina no estaba preparada, no ya para tratar la enfermedad ni tan siquiera para investigarla, pese a los heroicos esfuerzos y sacrificios de las personas, como cuanto más por ser. No obstante, la mayoría de variedades de Yersinia pestis se han encontrado en China, lo que sugiere que la pandemia podría haberse originado en esa región. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecen los síntomas. Según la literatura médica y otra índole, los afectados padecían todos o varios de los siguientes síntomas según Global Ocasión 2013. Los síntomas eran fiebre alta, tos, sangrado, sed, manchas en la piel, gangrena y aparición de pulmones negros. Yersinia pestis. Hasta el siglo XIX no había una propuesta sólida sobre qué organismo habría causado tal mortalidad sin comparación. Sin embargo, ese consenso se rompió en la década de 1980, y en el siglo XXI aún perduran las discrepancias por distintos motivos. En 1894, el gobierno francés envió a Alexander Yersin y al japonés Kitasato Shibasaburo hasta la colonia británica de Hong Kong, para enfrentar una epidemia que se había llegado a la provincia de Cantón ese año y causaba un 80% de mortalidad en los afectados. Al examinar a los afectados, ambos científicos comprobaron que desarrollaban un bubón de color oscuro, parecido a las representaciones de San Roque. La teoría de las ratas y la Yersinia pestis cuenta con el mayor número de partidarios. La Yersinia pestis es un bacilo gram negativo, anaerobio, facultativo y patógeno primario del género Yersinia, que produce en el ser humano la peste pulmonar, la peste bubónica y también la peste septicémica, aunque la última es muy poco común. Esta bacteria causó la peste negra en Europa, la cual acabó con la vida de más de 200 millones de personas. Expansión de la enfermedad. En ocasiones calificado peor desastre biológico de la historia de la humanidad, posee un origen desconocido. En India y China no hay datos de una epidemia especialmente relevante hacia el siglo XIV. En este último país la referencia más antigua data del siglo VII. Es Gabriele de Musi quien da un lugar exacto para constatar la propagación de la plaga cuando nombra la ciudad de Kaffa como el primer foco y cuenta la historia según los ejércitos mongoles que asedieron el enclave genovés, lanzando cadáveres infectados con catapultas dentro de la ciudad para propagar la enfermedad y acelerar su caída. Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban las costas. En 1347 sucedió una guerra entre el reino húngaro y el napolitano
puesto que el rey Luis I de Hungría reclamaba el trono luego del asesinato de su hermano Andrés, quien murió asesinado por su propia esposa, la reina Juana I de Nápoles. De esta manera, Luis condujo una campaña militar que coincidió con el estallido de la peste negra. Las consecuencias de la peste negra incluyeron una serie de trastornos religiosos, sociales y económicos que tuvieron profundos efectos en el curso de la historia europea. La peste negra fue una de las epidemias más devastadoras en la historia de la humanidad, que alcanzó su punto máximo en Europa entre los años 1347 y 1350. Redujo la población mundial de un total estimado de 400 millones a entre 350 y 375 millones. Se necesitaron 80 años y en algunas áreas más de 150 años para que la población de Europa se recuperase. Desde la perspectiva de muchos de los supervivientes, sin embargo, el impacto después de la plaga fue mejor de lo esperado, ya que el trabajo tenía una mayor demanda. Las cifras del número de muertos varían ampliamente según el área y la fuente a medida que salen a la luz nuevas investigaciones y descubrimientos.